Un atardecer dorado se extendía sobre el Distrito 50, apenas atravesando las nubes. Los niños con bolsas y mochilas estaban hurgando en montones de chatarra y corriendo hacia algún lugar. De repente, algo llamó la atención de los dos chicos sucios, obligándolos a levantar la vista de la basura. Un golem, creado a partir de una pila de piedras y que se movía con sorprendente destreza, se acercaba a ellos. Un niño gritó, atrayendo la atención del golem y agitando una linterna. Estaba seguro de que esta extraña criatura tomaría la ofrenda y le daría comida a cambio. El golem se inclinó y examinó la linterna. Nadie sabía de dónde venía, pero no importaba. Lo único que importaba era la oportunidad de obtener comida a cambio de basura. Sin embargo, esto no siempre funcionó, y ahora el golem se dio la vuelta y se fue indiferente. Los niños le gritaron enojados, uno impidiendo que el otro atacara, recordándole que existía el riesgo de ser golpeado también. Uno de los niños no participó ni en la recogida de basura ni en el diálogo. Saltó de la pila de chatarra en la que estaba sentado y se dirigió directamente hacia el golem. Su bolsa estaba llena de basura y parecía bastante confiado en su ofrenda. El ojo del golem brillaba rojo, mostrando lujuria. La criatura abrió mucho la boca, cogió la bolsa y vació todo en ella, sin ordenarlo, como si cada trozo de hierro le sirviera. Los muchachos estaban asombrados. ¿Por qué el golem tomó tanto? ¿Y de dónde sacó este muchacho tantas cosas tan adecuadas? El niño extendió su bolsa y vertió comida fresca en ella. Con semejante provisión de alimentos, habría sido suficiente para 3 días. Y los muchachos incluso pensaron en quitarle la bolsa de comida, pero se detuvieron. Es el fantasma de la calle 17. El propio fantasma caminaba tranquilamente por su camino, aunque sabía perfectamente que lo seguían 7 personas que no le tenían miedo. Era una multitud liderada por un niño gordo al que le faltaba un diente. El nombre del niño era Ron, y ya le habían advertido que si Ray, el fantasma, lo volvía a ver, se aseguraría de que el hombre nunca pudiera volver a caminar. Sin embargo, no parecía tener miedo. Me ordenó dejar la bolsa en el suelo y marcharme tranquilamente. El deseo de conseguir comida era más fuerte que el miedo. Ray sabía con certeza que este hombre estaba mintiendo. Los jóvenes del lugar solían decir: no mires al fantasma de la calle 17 a los ojos, o todas tus mentiras saldrán a la luz. Ron no estaba dispuesto a admitir que estaba mintiendo. El mejor argumento parecía ser el puño americano. Ray ni siquiera intentó contraatacar. Simplemente se hizo a un lado y lo hizo tropezar, dejando que su impulso hiciera el trabajo por él. Solo después de eso golpeó al tipo en el pecho. El resto de la pandilla sonrió enojado. ¿Qué diablos está haciendo? Todos juntos se abalanzaron sobre Ray. ¿No puede una turba con bates derrotar a un niño insignificante? El más celoso regresó con la nariz rota, asustando a los demás. Los demás fueron golpeados, algunos con las rodillas, otros con los puños, otros con sus propias armas. No importa cuántas personas lo ataquen, todos terminarán boca abajo en el suelo. Ron, habiendo recuperado el sentido, se arrastró hacia atrás, temblando por todas partes y exigiendo que no se acercaran, que se alejaran, que lo dejaran solo. Sacó un cuchillo cuando Ray le recordó su promesa de dejarlo incapacitado para caminar. Ron lo llamó monstruo y quizá tenía razón. Fantasma o monstruo, no hay mucha diferencia. Ray probablemente se dio cuenta a la edad de 10 años de que era diferente de las demás personas. Se cayó y se raspó las rodillas hasta que sangraron. Los demás niños estaban desconcertados. ¿Por qué no llora? Pero, ¿por qué debería llorar de dolor? Un amigo fue atacado por niños de otra calle. ¿Por qué no está enojado? ¿Por qué debería estar enojado? Uno de mis amigos murió. ¿Por qué no hay una lágrima en su rostro? ¿Pero deberían estar allí? Ray asustó a los niños y poco a poco todo su séquito se dispersó. Entonces el niño se dio cuenta de que no experimentaba lo que la gente llama emociones. Extendió su mano hacia las estrellas, pidiéndoles que lo hicieran como los demás. Incluso ahora, 6 años después, todavía no sentía nada, pero había aprendido a leer las emociones de los demás. Y ahora Ray dijo con indiferencia que las espadas no se pueden usar en peleas, y Ron lo sabía perfectamente. Probablemente quería apuñalar a su oponente desde el principio. Ron lo negó, pero el recipiente en su pecho estaba lleno de negro. Estaba mintiendo. Ray no sintió ninguna emoción, pero vio esos vasos dentro de las personas. Cada vez que alguien experimentaba algo, este contenedor se llenaba con su contenido. Maná, que tenía diferentes colores. La alegría y la inspiración son amarillas.
La burla y la desesperación son azules. La ira, el odio y el amor son rojos. Y hay muchos otros colores que pintan el mundo de Ray. El tipo avanzó lentamente hacia Ron, que temblaba de miedo. Ray extendió su mano sobre su oponente. Un mentiroso debe ser castigado por sus mentiras y por su cobardía. Después de acabar con la pandilla, el joven regresó a casa. Parecía que su objetivo era una caja de hormigón gris. Sin embargo, resultó que la caja tenía una entrada. Y detrás de ella, los niños y Pale, el líder de los niños de los pasajes subterráneos, esperaban a Ray. Los niños se quedaron felices con el joven, aunque él no mostró mucho entusiasmo. Todos se sentaron en círculo para compartir equitativamente lo que habían logrado conseguir hoy. Todos se inclinaron sobre unas monedas y un par de bombones, intrigados y preocupados. ¿Sería posible dividirlo entre todos? Ray se quitó la bolsa del hombro en silencio. Al parecer, él era el principal sostén del grupo. Los niños lo miraron con sonrisas encantadas. ¿Cómo logró ahorrar tanto? Excelente. De hecho, Ray sabía que el golem solo tomaba objetos mágicos con maná residual. Si no puedes ver el maná, la posibilidad de obtener el objeto que necesitas es muy baja. Pale les pidió a los niños que formaran fila para que cada uno pudiera recibir su parte. Gracias a su hermano mayor, hoy no pasarán hambre. Ray estaba sentado afuera en ese momento, mirando la lluvia y pensando que todavía no había suficiente comida para todos. Es su deber apoyar a este grupo. Debe su vida a los niños de las mazmorras. Hace un año lo encontraron en la nieve, casi congelado, y lo sacaron. En general, no le importaba morir, pero el rescate había tenido lugar, y ahora era el deber de Ray pagar esta deuda. En general, se consideraba obligado a pagar todas las deudas, tanto buenas como malas. En su mente, la ayuda y la venganza iban de la mano. Pale apareció desde debajo del toldo, llamando a su hermano mayor para que también recibiera su parte. Ray intentó negar su deseo de comer, aunque el fuerte ruido en su estómago contradecía sus palabras. Entonces Pale rompió la barra y le entregó la mitad a su amigo. Hablaron de lluvia negra. Había rumores de que la lluvia se volvía negra cuando los magos usaban demasiada magia. Casi todos los magos vivían en sectores con menor número de habitantes, más prestigiosos y mejor alimentados. El golem probablemente también fue enviado por magos, aunque, por supuesto, podría haber sido una máquina sencilla. Pale miró soñadoramente al cielo. Estaba seguro de que el golem actuaba mediante magia. De hecho, Ray estuvo de acuerdo con Pale, porque cuando el golem se movió, atrajo maná, que se mezcló con él y se liberó como gas negro. De una forma u otra, había algo más importante ahora. Ray estaba a punto de salir bajo la lluvia negra. Tenía cosas que hacer. Pale intentó detenerlo, pero al joven no le importaron esos intentos. Siempre hacía lo que quería. Ray corrió confiadamente bajo la lluvia, aunque muchos creían que una gota de ella podía enfermar a una persona. Pero podía protegerse de la lluvia, por lo que el trabajo era más fácil que para muchos. El destino era la tienda de comestibles de Lame Héctor en la calle 18. Los trabajadores, como siempre bajo la lluvia, estaban jugando, lo que hizo que la penetración fuera una tarea fácil. El joven se arrastró primero bajo la valla y luego dentro del agujero en los cimientos. Estaba oscuro adentro y el aire estaba lleno de cientos de tipos diferentes de maná. Al atraer a unos determinados elementos y mezclarlos, se podría crear luz. Aunque Ray no conocía los métodos exactos, este método funcionó bastante bien y una luz brilló en la mano del niño. El maná rojo era el más difícil de controlar. Justo cuando Ray estaba pensando en las razones de esto, una espada de acero voló hacia él. Él se dio cuenta de esto a tiempo y pudo girar la daga en el aire, enviándola hacia su dueño. Parece que los trabajadores estaban originalmente en el almacén. Gritaron que una pequeña rata no tenía derecho a cortarles las raciones. Esos tres sabían la ubicación exacta del ladrón. Tenían buen equipamiento, en particular gafas de visión nocturna. Todas sus dagas volaron directo al objetivo. Bueno, si ese es el caso, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Ray saltó y corrió, apoyándose directamente sobre las cuchillas. El guardia retrocedió horrorizado. Ahora bien, las gafas de visión nocturna le resultaron bastante decepcionantes. Quizás preferiría no ver esto. Antes de que pudiera gritar, Ray ya lo había dejado inconsciente de un golpe. Los demás guardias quedaron sorprendidos tanto por esto como por el hecho de que el chico los hubiera visto. Y no se concentró tanto en los cuerpos, sino en los recipientes llenos de una furia roja y brillante. El joven esquivó fácilmente los golpes.
Al monitorear el flujo de maná, podía predecir las acciones de los guardias y lo hacía en cuestión de segundos. El siguiente paso es una patada en la cara, luego una mano en el estómago, y ahora 3 guardias yacen en el suelo de cemento, incapaces de proteger el almacén o incluso a sí mismos. Aquí las puertas se abrieron de par en par. El hombre grande ni siquiera se molestó en tocar la manija. Las pateó con su pie, provocando que las puertas golpearan las paredes. Este hombre es el intérprete de la banda de Héctor, Gumpry. Probablemente se sintió atraído por el ruido. El hombre quedó bastante impresionado. Era sorprendente cómo esta pequeña rata logró lidiar con 3 hermanos a la vez. Bueno, realmente era tan aterrador como decían los rumores. Era necesario vaciar el almacén. La mejor defensa fue un buen ataque, por lo que Ray inmediatamente golpeó al hombre en el pecho. Sorprendentemente ni siquiera se movió. Bueno, probemos algo más. Pero antes de que Ray pudiera atacar de nuevo, el hombre ya había extendido su mano hacia él, tratando literalmente de barrer al niño del camino. Logró saltar hacia atrás en el tiempo, al mismo tiempo que evaluaba la velocidad de su oponente. Este hombre definitivamente estaba en otro nivel. Sin esperar un nuevo ataque, el hombre levantó la mano para asestar otro golpe. Ray lo esquivó una y otra vez. Instintivamente sabía que no podía derrotar a este hombre. Por lo tanto, debemos apuntar a los puntos abiertos mientras todavía tenemos la oportunidad. Ray concentró maná en su mano, convirtiéndolo en llamas, tratando de atacar mientras tenía la oportunidad. Gumpry se agarró el pecho sorprendido donde había aterrizado el golpe y miró fijamente el lugar donde acababa de estar su oponente. En ese momento, Ray se apresuró a esconderse. Los miembros del grupo ya estaban dispersos por toda la zona tratando de encontrarlo, y estaba claro que era solo cuestión de tiempo. El joven hizo que un escudo de hierro cercano emitiera un suave sonido, atrayendo la atención de los guardias, y corrió en la dirección opuesta. Registró el almacén del grupo de Héctor. Si lo encuentran, definitivamente lo matarán. De hecho, Ray, entonces como ahora, no tenía miedo a la muerte. Pero si él muere, esos niños no podrán alimentarse por sí mismos. No durarán mucho por sí solos. Hasta ahora, esta empresa ha estado mantenida unida principalmente por Ray. Justo cuando el chico hizo una pausa para recuperar el aliento mientras pensaba en esto, se escuchó la voz de uno de los miembros del grupo de Héctor desde atrás. Alcanzaron a Ray. 2, y eso es el mínimo. El niño era rápido, pero el destino quiso que llegara a un callejón sin salida. No había ningún otro lugar donde correr. El guardia sonrió burlonamente. Sería mejor que se acercara y devolviera lo robado. De lo contrario tendría un agujero en el estómago. Entre estas personas, Ray no vio a Gumpry, así que tuvo la oportunidad de ganar. El joven se sintió confiado y pudo interceptar rápidamente al primer atacante. Al observar con sorpresa cómo el frágil niño sostenía su muñeca, el guardia no pudo evitar comentar en voz alta la sorprendente fuerza para un niño tan frágil. Se dio cuenta de esto en el momento equivocado. Un breve retraso le permitió a Ray asestar un golpe. Unos segundos después, ambos guardias están inconscientes. Esto no supuso ningún alivio. El ruido atrajo la atención de otros miembros del grupo, y quedó claro que no sería posible hacer frente a todos. Entonces Ray notó que había un bote de basura cerca. Los guardias apenas se detuvieron, sin prestar atención al patio sucio y discreto. Tumbado entre las bolsas de basura, Ray pensó que sería más seguro quedarse allí hasta la mañana. Al fin y al cabo, ni siquiera puede regresar. Esto podría llevar a los perseguidores hasta el grupo de niños. Sin siquiera darse cuenta, el tipo se quedó dormido justo en el bote de basura. La luz del sol lo despertó. Pensó que nadie lo vigilaría por tanto tiempo y saltó con confianza. Sin embargo, una voz que venía de cerca le sugirió que su confianza era en vano. Uno de los miembros del grupo de Gumpry decidió regresar, y por alguna razón aquí, había un cuchillo escondido detrás de su espalda. Todos los tonos de rojo bullían en su pecho. La rabia era abrasadora e intensa, como si Ray hubiera ofendido personalmente a ese hombre. Pero el niño aún no se ha recuperado del todo. Extendió su cuchillo y, tomándolo como una invitación a pelear, el guardia se lanzó al ataque, confiado en que no tendría que contenerse. Ray apenas logró esquivar la espada que podría haberle partido la cara por la mitad. El rostro del niño reflejó horror. Resbaló y casi cayó, y esto habría sido equivalente a la muerte. El cuchillo casi le entra en la cuenca del ojo. La cara de Ray estaba cubierta de sangre. Aunque si le hubieran sacado el ojo, la sangre habría fluido de manera diferente. Era la sangre del trabajador.
La bala le dio en la cabeza y su cuerpo cayó inerte junto al niño. El hombre que disparó la bala sonrió con suficiencia. Sacó un cigarrillo y un encendedor. El hombre claramente conocía a Ray y parecía completamente tranquilo. ¿A qué se debe todo este alboroto tan temprano por la mañana, eh? Era Niels, el jefe de la calle 17. Normalmente a esta hora todavía estaba dormido, pero hoy escuchó a tiempo que los chicos del grupo de Héctor estaban buscando a alguien y decidió acudir al rescate. Se fijó en las latas que Ray guardaba en su seno. Nada mal, no es tan fácil robar algo de un almacén. Él simplemente está loco. Ray decidió tomarlo como un cumplido. El recipiente en el pecho de Niels estaba lleno de una niebla grisácea, y no era fácil tratar con personas que tenían tales recipientes. Sus emociones eran tan monótonas que el recipiente nunca se llenaba completamente. Para él era aún más difícil comprender el deseo de Ray de sacrificarse por sus hijos. Pero eso no importa. Ahora Niels ha pagado la deuda por haberlo salvado. Una vez Ray lo pescó en el río. En ese momento no tenía intención de salvar al hombre. Simplemente confundió la espalda mojada con una bolsa de suministros. Y ya pagó por este incidente. En ese momento Niels era el ejecutor del sector 46, pero fue traicionado. Como pago por salvarlo, le enseñó a Ray a pelear y algunas otras cosas, y las lecciones estaban bastante estructuradas. Llegó en el momento justo, y no solo por la ayuda, sino también porque Ray tenía algo que decir sobre unirse a su organización. A él le gustaría hacerlo. Entonces las posibilidades de que los niños estén seguros aumentarán. Niels rió extrañamente y dobló la esquina, encendiendo un nuevo cigarrillo. De la nada, preguntó si Ray podía usar magia, lo que le hizo estremecerse de horror. Por supuesto, Niels notó esta reacción y sacó las conclusiones correctas. Y ya pensó que era una alucinación cuando el niño hizo fuego sin cerillas. En cualquier caso, fue una oportunidad para aprender más sobre magia. Ray inmediatamente molestó a Niels para que le contara sobre las flores. ¿Su mago de la organización anterior había mencionado algo sobre ellas? Pero no, ese hombre no hablaba de ninguna flor. ¿Qué ve entonces el propio Ray? Supuso que tan poca cantidad de información se debía a la mala memoria de Niels y esquivó de inmediato el golpe de broma. Regresamos a la conversación sobre la organización. No tanto regresamos, sino que casi la terminamos. El jefe de la calle 17 se negó a aceptar a su camarada más joven a bordo. Dijo que si uno se desplaza río arriba donde están ubicados los sectores, puede encontrar una vida mejor. Sería un desperdicio demasiado grande permitir que un niño con tales habilidades muriese en los barrios marginales del Distrito 50. ¿Por qué no intentarlo? Niels incluso estaba dispuesto a proporcionar un coche. Ray ni siquiera tendría que preocuparse por los niños. El hombre planeaba fundar un orfanato en el futuro. Los colores de su embarcación estaban muy descoloridos, pero era poco probable que estuviera mintiendo ahora. Además, Niels siempre cumplió su palabra. Pero había un obstáculo. Parecía que Héctor se estaba preparando para la guerra. A sus almacenes llegaban camiones enteros cargados de armas. Lo que es especialmente importante es que era un arma de fuego. Y cada disparo significaba una declaración pública de guerra. Ray miró pensativo a su interlocutor. ¿Cuál es la preocupación? Pensó que la organización de la calle 17 tenía más recursos y podía proteger a la gente de allí. Además, a su edad ya es hora de pensar en el futuro. Niels resopló enojado. No es tan viejo, ni siquiera está casado. El hombre volvió a agitar la mano, pero tenía un alumno digno. Lo esquivó otra vez. Un coche se detuvo y la chica al volante apresuró a Niels. Finalmente, le aconsejó que abandonara esa zona, porque pronto habría un verdadero campo de batalla aquí, y le arrojó algo a Ray. Era un antiséptico. El tipo tenía una herida en la oreja que necesitaba ser tratada. Después de eso, el coche se alejó a toda velocidad. Ray se dirigió hacia los niños de los pasajes subterráneos, pero primero miró a la anciana Viola. La niña saltó felizmente a recibirlo. ¿Por qué su hermano mayor no regresó ayer? ¿Y por qué está tan desaliñado? ¿Realmente peleó? Debía estar sufriendo. Las lágrimas aparecieron en los ojos del niño. ¿Es increíble cómo una persona puede experimentar tantas emociones a la vez? Para consolar a la niña, Ray le dio unas palmaditas en la cabeza y le dio la comida enlatada. Que se los entregue a Pale, y no se preocupe por nada. Ahora el niño se volvió hacia Viola para descubrir lo que acababa de decirle al niño. Ella sonrió. Nada especial, solo un arco iris. Ray suspiró. No hay necesidad de contarles esto a los niños.
Si se acostumbran a hablar de fantasías, probablemente no podrán soportar la vida en la calle. El narrador ciego creía que eran los niños quienes debían escuchar y recordar esas historias. Estaba rodeada de maná púrpura. Rey nunca había visto algo así en nadie excepto en Viola. Él no conocía esta emoción. Al salir, le echó por encima del hombro que la anciana debía marcharse a otra calle, porque pronto empezaría una guerra en esta. Ella le sonrió. ¡Qué joven tan amable! A la mañana siguiente, Ray hizo la entrega. El hombre se sorprendió. Pensó que era obra de Ron. El tipo simplemente se encogió de hombros y preguntó si el comerciante iba a abandonar ese lugar. Con el comienzo de la guerra, definitivamente no habría visitantes. El hombre señaló la puerta. Héctor y Nils estaban hablando allí. Si todo va bien, la guerra podría no estallar. La puerta se abrió y salieron 3 personas. El que tenía la cara cruzada por una cicatriz era el propio Héctor, el jefe de la calle 18. Miró a Rey con sorpresa. ¿Un niño y trabaja? Y en un lugar donde todos los adultos habían huido. Le dio una palmadita al tipo en el cuello. Bien hecho. Déjalo que siga intentándolo. Esta es la única manera de sobrevivir en este mundo. Unas cuantas monedas de plata cayeron en la mano del muchacho, que se diera un capricho. Todos se dirigieron hacia la salida. Gompri miró atentamente a Ray y notó el vendaje en su oreja. Antes de que el hombre pudiera mirar más de cerca, el niño se bajó aún más la capucha. Y no había tiempo para detenerse. Héctor lo llamaba impaciente para que lo siguiera. El dueño de la tienda respiró aliviado. Finalmente se habían ido. Ray se quitó la capucha. Estaba seguro de que Gompri lo reconoció. Pero ¿por qué se fue sin decir nada? Nils, sentado en una pequeña caja, volvía a fumar nerviosamente. Las negociaciones fracasaron. La guerra está destinada a suceder. El comerciante tragó saliva con miedo. ¿Cómo podía ser esto? ¿Qué deberían hacer ahora? Nils miró hacia otro lado. No puede aceptar una condición tan absurda como la toma total de su organización. Este sería realmente el peor resultado. Ray se fue. Caminando por la calle, pensó que pronto ya no podría caminar tan libremente. Y necesitamos encontrar tanta comida como sea posible antes de que empiece la guerra. En el cruce se cruzó con un coche negro. Gompri estaba al volante, y nunca había habido un coche así en el sector 50. Ray se cubrió la cara con un suéter por si acaso. Se dirigió hacia la entrada de la base del grupo de Héctor. Siguiendo el coche, afortunadamente no estaba tan lejos. El propio Héctor se encontraba junto a las puertas en una pose muy respetuosa. La puerta se abrió y salió un hombre con un monóculo y un bastón, al que se dirigían respetuosamente como señor mago. Su aura era de color azul negruzco, una luz similar a la que emitían los golems cuando se movían. Y esta nave también estaba rodeada de unos anillos. Ray nunca había visto algo así antes. También había mucho maná alrededor de estos anillos. El mago parecía usar estos anillos para limitar su energía. Este hombre es claramente peligroso y hay que informarle a Nils sobre él. La base de Nils estaba llena de vida. Sus hombres movían cajas, se gritaban unos a otros, claramente preparándose para la guerra. Rey se acercó al hombre pelirrojo y le preguntó dónde había ido Nils. Hizo un gesto con la mano. El jefe se había ido. Su entrenamiento claramente no consistía en arrastrar suministros. Entonces tal vez Ray tenía algo que transmitir a través de este hombre. Les dijo que le dijeran al jefe que todos debían tener cuidado con el hombre del monóculo. Ray regresó al escondite de Pale, y mientras los otros niños dormían, se sentaron afuera juntos y hablaron sobre cómo la guerra debía terminar pronto. Los dos grupos estaban casi iguales, pero Nils tenía que ganar simplemente por la seguridad de los niños. Si Héctor gana esta guerra, simplemente serán vendidos como esclavos. De repente se escuchó un sonido extraño y fuerte, antinatural. Algo estaba claramente mal. Nunca antes había ocurrido algo parecido por estos lares. En la calle 17, los hombres de Nils respondieron desesperadamente con ráfagas continuas de ametralladoras. Pero por mucho que dispararon, no hubo efecto. El mismo golem que anteriormente había aceptado basura a cambio de comida, se acercaba a ellos y, lo más importante, después de un bombardeo tan intenso, no tenía ni un rasguño. El golem levantó su mano y un rayo de maná negro y azul salió disparado de ella. Uno de los tiradores, que recibió la peor parte del golpe, murió instantáneamente. El segundo perdió el equilibrio y cayó cerca, herido pero vivo. Parecía que no viviría mucho tiempo. El golem extendió su enorme mano de piedra hacia él. El cuerpo del joven fue apretado con fuerza por la palma de la mano y aplastado.
La sangre salpicó a la criatura mágica. El mismo mago con el monóculo observaba esto desde un lado. Lo único que le preocupaba de la muerte de aquellas personas era que, en su opinión, ahora olía a basura. Extendió su mano sobre las áreas circundantes y ordenó al golem que limpiara todo allí. Mientras tanto, el extraño sonido se acercaba al refugio de los niños. Y Ray no iba a quedarse sentado en silencio esperando lo que traería consigo. Pale estaba ansioso por ir con él, pero el niño le dijo con confianza que esperara allí. Entonces uno de los niños salió, despertado por el ruido. Pale estaba distraído. Lo consolaba. Le aconsejaba que regresara rápidamente a la tienda y le aseguraba que ellos también llegarían pronto. Luego se volvió hacia Ray y asintió. Sí, debería quedarse con los niños. Pero el camarada debe regresar lo antes posible y no exponerse al peligro. Sin embargo, el peligro se abalanzó sobre el propio hombre. Regresó al lugar donde se había encontrado con los hombres de Neil y encontró sus cadáveres y el área envuelta en llamas. Mirando al hombre pelirrojo que estaba sentado con dificultad, no podía creer lo que veía. Justo ahora, hace menos de una hora, todo estaba bien con esta gente y estas casas. El hombre resultó estar vivo. Graznó que los hombres de Héctor habían traído un golem con ellos y que no tenían ninguna posibilidad. Y, como se vio después, ninguna posibilidad de ganar. Cayó, dejando caer su mano al suelo. Sus últimas palabras fueron sobre un hombre con un monóculo y la necesidad de correr lo más lejos posible. Todo lo que Ray podía hacer por él ahora era inclinarse y cubrir los ojos del hombre muerto para que no mirara fijamente la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Ray sacó su espada preparándose para ataques inesperados. A este paso, el grupo de Nils perderá. Él debe ayudar. Al mismo tiempo, en el puente donde estaba la tienda de los niños Pale, algo terrible estaba sucediendo bajo la lluvia negra. Niños muertos y ensangrentados yacían uno sobre otro, atrapados mientras dormían. El propio Pale todavía estaba vivo, agarrando el cuerpo de otro niño, uno de los más jóvenes del grupo. Pero su condición de persona viva no duró mucho. El golem terriblemente despiadado ya había extendido su mano hacia él, con un coágulo de maná negro a su lado en lugar de una palma. Pale cerró los ojos, aceptando la muerte. Lo último que pensó fue que Ray no debería regresar nunca. Ray aún no ha regresado. La comprensión de que ya era demasiado tarde y que todas esas personas estaban muertas lo invadió en oleadas. Sin embargo, entre toda esa gente, el propio Nils no estaba allí. ¿Quizás todavía esté vivo? De repente, Ray escuchó el mismo sonido que él y Pale habían oído mientras estaban sentados afuera de la tienda. Solo que esta vez el sonido venía del puente. El tipo saltó y corrió hacia allí. Si no regresa a tiempo, hay niños allí. Una vez más, no llegó a tiempo. Había charcos de lluvia negra bajo sus pies y manchas de sangre bajo los pies del golem. De la tienda de campaña con los niños no quedó nada más que una huella en el asfalto. Ray sintió que algo dentro de él se apretaba, se rompía y se congelaba. Esto simplemente no puede ser. Numbers. Pero engañarse a sí mismo no era costumbre en este joven, sino atacar primero y rápidamente. El ataque falló. El golem lo notó y lo interceptó en pleno salto. Sin aliento, arrojó a Ray contra la pared, y su espalda aplastó el material de mala calidad. En ese momento lo único que pensaba era si los niños estaban bien. Una esperanza estúpida e ingenua. De repente oyó una voz familiar que lo llamaba. Rodeados de una luz transparente, varios niños corrieron hacia Ray. Todos estaban sanos y parecían felices. Y lo más importante es que todos estaban vivos. Solo Pale lo miró, cruzando los brazos sobre el pecho, aunque estaba sonriendo. Dijo sin piedad que no quería ver a Ray aquí. La dulce ilusión se disipó. Ante los ojos de Ray hay cadáveres, niños muertos y ensangrentados, y Pale abrazando al más pequeño de ellos. Lauren, Leia, Corden, Miles. Todos murieron. Ray extendió una mano temblorosa hacia sus cuerpos. No, aún no les ha pagado todo lo que han hecho por él. El niño se acercó a los niños, sin poder siquiera levantarse del suelo, y el golem estaba cerca y podría haber observado si hubiera estado vivo. Pero él no miró. Iba a continuar limpiando la basura. Con el mismo sonido que Ray y Pale habían escuchado en ese entonces, el maná asesino se concentró en su mano. Así que era un golem. Los mató a todos, a los niños, a la gente de Nils, a todas las demás personas en las calles. Ray se estremeció de odio.
Él debe vengarse. Sin embargo, antes de que pudiera mover su dolorido cuerpo, un auto se estrelló contra el golem. La monstruosa criatura fue arrojada a un lado, pero el auto permaneció intacto. Niels saltó de allí, terriblemente asustado por Ray. Corrió hacia el niño y lo tocó. Parece como si ni siquiera me hubiera roto ningún hueso, ¡qué alivio! Pero los huesos no parecían ser lo más importante en ese momento. Niños, Niels se puso de pie. Era como si no tuviera miedo de la lluvia negra, porque la certeza de que si hubiera llegado un poco antes, todo el grupo estaría vivo era más terrible que cualquier aguacero negro. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Ray, también negras por alguna razón. ¿Por qué Niels tendría la culpa de lo que pasó? El hombre primero lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, y luego cayó de rodillas, abrazándolo. Un par de minutos después, Niels ya le estaba diciendo a Ray que toda su gente estaba muerta, y la razón de eso era un mago de otro sector. El mismo, con el monóculo. Ahora lo único que le quedaba por hacer era volver afuera y buscar sobrevivientes. Y luego, Ray nunca supo qué quería hacer Niels a continuación. Un rayo de maná negro y azul lo golpeó en el pecho y lo atravesó. El golem se puso de pie nuevamente y atacó nuevamente. Niels bajó la cabeza y miró con sorpresa el agujero que había quedado en él, desmoronándose y como un mordisco del vacío. Solo entonces se tambaleó y cayó en los brazos de Ray, manteniendo una expresión de sorpresa en su rostro. De repente, Ray sintió algo nuevo. Fue como si su corazón realmente latiera por primera vez en 16 largos años. Recordó cómo Niels le enseñó a luchar, cómo comían juntos unos bollos, conseguidos con esfuerzo y por eso especialmente sabrosos. Momentos ordinarios que nunca me vinieron a la mente. Fue el momento en el que el corazón de Ray se llenó hasta el borde con maná rojo y caliente. Miró al golem, que ya no era su víctima sino su antípoda rojo brillante. El joven enseñó los dientes. Le quitaron lo más preciado que tenía y ahora, ¿este golem realmente cree que tiene derecho a atacar? Ray levantó su mano, contrarrestando el golpe del golem con su propio maná al rojo vivo. Las fuerzas chocaron, creando un destello y quemando todo lo que quedaba cerca. Ella se reflejó en los ojos de Ray. En ese momento no pensó en la muerte ni en el futuro. Él creía que después de todo tenía emociones. Los Nikonets rojos dominaron a los azules, y el golem quedó envuelto en una llama furiosa capaz de derretir la piedra. Una zanja llena de tierra al rojo vivo se extendía desde el niño hasta el monstruo. Sin prestar más atención a su oponente, Ray corrió hacia Niels. No, no, no puedes morir, que despierte. Por favor. Si muere, entonces no le quedará nadie. Niels incluso habló y les dijo que dejaran de sacudirlo y que no empeoraran el dolor. Aunque estaba seguro de que no vería una muerte en paz, todavía no pensaba que moriría ese día. No se arrepentía de nada. El hombre había hecho mucho por alguien que comenzó siendo un patético carroñero. Pero si hubiera empezado a intentarlo un poco antes, tal vez todo habría resultado diferente. Sí, más o menos de la edad de Ray. Ahora Niels reunió sus últimas fuerzas para sonreírle al muchacho y pedirle que se marchara de allí lo más rápido posible. Deja que su hermano pequeño nade río arriba. Él es uno de los que pueden hacerlo. Y ten cuidado con los rápidos. Él se las arreglará. Él se las arreglará. La mano de Niels se aflojó y cayó. La rabia y la desesperación fueron las primeras emociones que Ray experimentó en su vida. Cuando Ray se despertó a la mañana siguiente, sintió dolor en el brazo entumecido. Tardíamente, le vinieron a la mente los recuerdos de lo ocurrido ayer. Y al pensar en esto, todas las emociones de ayer también se elevaron dentro de él como fuego. Definitivamente algo estaba mal. Un pequeño fuego controlado se encendió en su palma. Cuanto más fuerte era la emoción, más grande se volvía. De repente, un dolor me atravesó la sien y la llama se apagó. Parecía que me había excedido. Él entendió que tenía que irse. Pero antes de eso, Ray se levantó y colocó todos los cuerpos en fila, y luego cubrió a los niños con una sábana. La plaza central de la calle 17 quedó despejada de cadáveres. La gente murmuraba que las cosas se pondrían más difíciles con la victoria de Héctor, y se decían unos a otros que se callaran para que no los mataran personas de su grupo. El propio Héctor tal vez incluso lamentó este desarrollo de los acontecimientos. Si Niels le hubiera escuchado, bueno, entonces no estaba destinado a ser así. ¡Excelente! Ray encontró a quienes buscaba. Entonces una gran mano masculina cayó sobre su hombro.
Rey se da la vuelta, blandiendo su cuchillo con fuerza y casi cortando la garganta de su oponente. Él da un paso atrás, de modo que solo su cuello de tortuga queda atrapado en el cuchillo. Era Gumpry. Aquí están, uno frente al otro nuevamente. Lo único que Rey podía pensar en ese momento era que todo el grupo de Héctor tenía que morir. El propio Gumpry miró al tipo con horror. ¿Qué clase de cambio repentino fue este? Antes no era ni tan fuerte, ni tan rápido, ni especialmente tan furioso. No tardará mucho en perderse. Entonces Gumpry se arriesgó y puso su hombro bajo el golpe. El rostro de Rey mostró una mirada de sorpresa fácil de leer. ¿Qué acaba de hacer este hombre? ¿Cuál es su propósito? Esa vacilación momentánea le dio al hombre la oportunidad de agarrar al frágil niño y arrojarlo al suelo, dejándolo sin aliento. Sujetándolo, Gumpry insistió en que el famoso fantasma de la calle 17 no debería morir por algo tan estúpido como la venganza. En realidad, tiene una propuesta. El hombre ayudó al niño a levantarse y le pidió que escuchara. Interesante. El silencioso Gumpry, conocido por hacer su trabajo de forma silenciosa y eficiente, ahora está ofreciendo algo a un hombre que en realidad pertenece al grupo opuesto. Y la expresión de su rostro es completamente desesperada. Parece que no va a mentir. Rey decidió escuchar. Resultó que Gumpry necesitaba que el chico abandonara el sector 50. Partió y encontró a su hermano menor, a quien Héctor había vendido a la ciudad de los magos. Resultó que Héctor había prometido revelar su ubicación si Gumpry trabajaba para él durante 10 años. En este momento, mi hermano debería tener más o menos la edad de Rey. El hombre le pregunta sobre esto porque está casi seguro de que Rey puede usar magia. Después de la pelea en el almacén, está seguro de ello. También está seguro de que ya no podrán derrotar a Héctor. Un mago terrible siempre está a su lado. Este hombre es un demonio. En el pecho de Gumpry se acumuló un maná azul-negro, indicando un miedo tembloroso. Resultó que cualquiera que contradijera al mago queda congelado inmediatamente. Y una vez ahogó a un tipo metiendo su cabeza en una burbuja de agua. En estas condiciones, Rey debe abandonar este lugar y sobrevivir para ganar fuerza y vengarse. Gumpry tenía razón. Rey nunca había estudiado magia, y solo confiaba en su intuición, y su oponente era un experto, por lo que simplemente no había ninguna posibilidad de ganar. La ciudad de los magos está situada aguas arriba del río Elton, y se dice que solo los magos pueden entrar en ese lugar. Gumpry sacó una pequeña bolsa. Era dinero acumulado a lo largo de su vida. Dentro había un trozo de papel con el nombre y la descripción de su hermano. Rey lo miró pensativo. ¿Por qué confiarle tal suma a un extraño? Puede que no cumpla su promesa. Gumpry sonrió. Se habían encontrado más de una vez y tenía una idea del carácter del chico. Además, con sus habilidades, podrá llegar a los sectores superiores. Fue como si Rey no lo hubiera escuchado a él, sino a Nils, quien dijo lo mismo justo antes de morir. Quizás esto fue lo que lo impulsó a tomar su decisión final. Se suponía que otros miembros del grupo aparecerían aquí pronto, pero Rey tenía una condición. Deja que Gumpry se encargue de los cuerpos debajo del puente, y solo entonces realmente comenzará a buscar a su hermano perdido. Tan pronto como Gumpry asintió, Rey se dio la vuelta y se alejó, diciéndoles que lo esperaran con noticias. El niño corrió durante un buen rato para asegurarse de que nadie lo seguía. Nadie sabe qué esperar del brutal grupo de Héctor, que nunca se desquitó de él. Él no solo huyó. El objetivo del tipo era la anciana Viola. Dejó caer una moneda en la taza del narrador y le preguntó si la historia del arco iris era cierta. ¿Es cierto que encontrando su final puedes pedir un deseo? Un día, uno de los niños le contó sobre el arco iris, y entonces sintió el deleite que estaba experimentando ese niño. Dijo que un arco iris es una cinta larga y colorida que a veces aparece en las nubes después de la lluvia, como un donut bellamente decorado al que le han quitado un mordisco. Entonces Rey no prestó atención al hecho de que el deseo se haría realidad al final, y pensó en donas, decepcionando a su hermano pequeño con su insensibilidad. Viola sonrió. El arco iris realmente existe, pero pedir un deseo o no depende de Rey. Su maná aún era puro y tranquilo, brillando con una luz púrpura pura. Por cierto, Gumpry también mencionó un arco iris. El mago con el monóculo lo estaba buscando. Está claro que no desperdiciaría su energía en vano, lo que significa que tienen pruebas de su existencia. Solo queda una cosa por descubrir. ¿Será capaz de resucitar a los muertos si la encuentra? Viola sonrió como siempre. Dicen que puedes pedir un deseo y cualquier deseo se hará realidad. Sin embargo,
Nadie sabe dónde están todos los arcoíris. Probablemente muy, muy lejos. Ray agradeció a la anciana y se dio la vuelta para irse. Finalmente, volvió a aconsejar a la mujer que abandonara ese lugar. El joven tenía que ir a algún lugar. Niels le dejó una nota en la que indicaba claramente el lugar. Allí esperaba a Ray un coche que le había prometido dejar. Era un bonito sedán de 4 plazas. Era posible dejar este lugar muerto. Sin embargo, el tipo ni siquiera tuvo tiempo de abrir el coche. Un hombre con uniforme de la gente de la calle 18 se le acercó. Ray lo miró con fastidio. Pensó que nadie lo seguía, y ya no hay manera de perder el tiempo ahora. Entonces el tipo se apresuró a saltar al auto, con la esperanza de no meterse en una pelea. El hombre corrió hacia él y logró agarrar la puerta del auto, sin dejar que se cerrara. Gritó furioso, exigiendo que abrieran y salieran. Ray luchó. Sabía que había usado demasiado maná y su magia de refuerzo, que le permitía mantener la puerta abierta por ahora, se estaba agotando. Entonces decidió concentrar una bola de fuego en la palma de su mano y dirigirla hacia el atacante. El rayo atravesó al hombre directamente en la cabeza, entrando por el centro de su frente y saliendo por la parte posterior de su cabeza. Dejando atrás el cuerpo, Ray pisó el acelerador y se alejó tan rápido como pudo. Por fin. Por fin saldrá del sector 50. En el camino, Ray tuvo que detenerse. En su camino también se encontró con montones de metal y basura, y al igual que río abajo, cuervos codiciosos volaban a su alrededor. En el maletero había mucha comida, agua y algunas cosas más. Niels se había preparado muy bien, proporcionando a su hermano todo lo que necesitaba por primera vez. Encendió un fuego y se sentó a su lado. Aún quedan varios días de viaje hasta el siguiente sector, por lo que debemos utilizar nuestros suministros con prudencia. Una vez que llegue al siguiente sector, hará todo lo posible para aprender más sobre magia. Hasta ahora, lo único que sabe es que hay 2 tipos de maná. El rojo, que se utiliza sin ninguna preparación, y el otro, que requiere mezclar colores. Manipular el maná no es fácil, pero usar ciertas emociones hará que algunos tipos de maná se absorban más rápido. Furia. Tan pronto como pensó en ella, el interior de Ray comenzó a llenarse de rojo. Sin embargo, rápidamente perdió la concentración y las emociones se desvanecieron. Luego el chico intentó mezclar diferentes tipos de maná. Comenzaron a concentrarse en sus palmas, pero casi inmediatamente estallaron como una burbuja de jabón. Los tipos de maná que no se pueden mezclar se destruirán entre sí, e incluso combinar colores complementarios requiere mucha energía mental. Pero seguro que algunas combinaciones funcionan bien. Es sorprendente cómo de repente surgió en su vida la necesidad de comprender estas cosas. Rey pasó la noche atrayendo distintos tipos de maná hacia sí y mezclándolos. Para él, el cielo estrellado estaba teñido con las mágicas auroras boreales. Cansado, el joven se tumbó en el techo del coche. ¿Podrá alguna vez usar la magia con más fluidez y habilidad? Necesita aprender a retener el maná en su recipiente, entonces todo el proceso será más efectivo. Lo que probablemente necesita son anillos como los de ese mago. Mientras tanto, en la calle 17, cerca del puente, la vida estaba en pleno apogeo. La gente de Héctor buscaba a alguien. Este era claramente el deseo del mago, que exigía impacientemente resultados, y estaba claramente descontento con la lentitud con la que avanzaba la búsqueda. Cuando uno de los hombres dijo que, desgraciadamente, todavía no habían encontrado nada, metió su bastón por la ventanilla del coche y le dijo que agarrara la punta. El hombre tembló y empezó a pedir un poco más de tiempo. Lo encontrarían todo. Casi lo habían encontrado. Sin embargo, el mago afirmó en un tono gélido que no le gustaba la gente que no lo entendía y no podía obedecer órdenes simples. Todavía temblando y derramando lágrimas, el hombre tímidamente extendió la mano y tocó la punta de su bastón con su dedo. Una gruesa capa de hielo se extendió por mi brazo como un rayo. Un segundo después, los demás miraron con horror la escultura de hielo, congelada en movimiento y con una expresión de terror en su rostro. El mago empujó la escultura con su bastón, provocando que ésta se tambaleara y cayera, con riesgo de romperse en pedazos. Inútil. Su muerte no empeoró a nadie, pensó el hombre del monóculo. De repente, otro trabajador se acercó al mago. Encontró señales de lucha, así como lo que parecía parte de un golem. El mago miró pensativo el surco en el suelo. Sintió rastros de maná. Claramente se había utilizado magia y los restos de esta flotaban en el aire. En un lugar, su concentración era mayor.
El empleado murmuró que allí realmente vivía gente. Niños de la calle, nada especial. ¿Vagabundos? Sí, así es. Probablemente se fueron cuando empezó la guerra para salvarse. El hombre enseñó los dientes. ¿Podían realmente los vagabundos usar magia? ¡Qué tontería! Se echó a reír. Bueno, sí, por supuesto. El vagabundo había encontrado una de las pocas combinaciones funcionales de magia elemental por su cuenta. De una increíble cantidad de combinaciones posibles, eligió la que era capaz de golpear al golem. Esto no puede ser. Se alejó del trabajador y se dirigió hacia el coche. Debe haber habido otro mago aquí. Que averigüen lo sucedido y se lo comuniquen inmediatamente. Sin embargo, si lo imposible se había vuelto posible, pensó el mago, entonces, este misterioso niño podría ser un genio cuyo destino era convertirse en un archimago que este mundo nunca había visto antes. Finalmente, Rey llegó al sector 49, que parecía simplemente enorme. Recordó cómo una vez se sentó en un restaurante con Niels y escuchó sus historias. La patria de Niels era el sector 42, y allí, según él, reinaba un caos total, aunque en mayor escala. Los edificios eran más altos y había más calles. Todos los sectores inferiores son similares entre sí. Cuanto más alto se sube, más notables son los cambios. Y aquí está Ray en el umbral del sector 49, que ya parece enorme. ¿Qué hay aguas arriba? Extraño. Las mismas pilas de basura y niños hambrientos, pero ningún golem. ¿Realmente solo se los puede encontrar en el sector número 50? Casi inmediatamente, se encontró con el cartel que marcaba el comienzo de la calle 36. Esto significaba que allí había al menos el doble de ellos que en el sector 50. Era necesario encontrar información sobre el mago y los anillos que rodeaban su nave lo antes posible. Esta debe ser la clave de la venganza. También era necesario buscar información sobre los colores del maná. Y sería bueno conseguir algo de dinero. No se sabía cuánto duraría lo que daba Gampri. En algún momento, Rey salió de su ensoñación y sus ojos se posaron inmediatamente en el cartel de la tienda. ¿Librería de Verónica? Verónica suena como un nombre. ¿Pero qué es una librería? Ray recordará cómo Niels le enseñó a leer dibujando en la arena con un palo, pero nunca había visto libros y no sabía lo que eran. Así que el enorme espacio lleno de pequeños cuadrados desconcertó a Ray. Entonces se escuchó un grito desde arriba. La chica pelirroja miró por la ventana, acusando a Ray de romper la ventana. Ella estaba obviamente terriblemente enojada, y trató de ahuyentarlo con todas sus fuerzas. La muchacha dijo que estaba robando del libro. Libros. Así se llaman estos cuadrados, ¿verdad? El recipiente en el pecho de la niña estaba lleno de una variedad de colores. Rojo, emoción, amarillo, alegría, azul, incomodidad, verde oscuro, irritación. ¿Cómo puede una persona experimentar tantas emociones a la vez? Ella seguía gritando que los adultos ya estaban bajando y se ocuparían de Ray. Así que era mejor que saliera de allí mientras aún estuviera vivo. Todo esto era profundamente incomprensible para Ray, por lo que se encogió de hombros y la llamó extraña, lo que hizo que la chica perdiera completamente los estribos. Sin embargo, no tenía tiempo, por lo que sus intenciones coincidieron con los deseos de ella y simplemente se alejó. El joven no pudo evitar notar que un grupo de chicos hostiles lo miraban con cautela. Era un extraño en esa calle. No es de extrañar que se sorprendieran por su apariencia y sintieran hostilidad. Probablemente incluso me considerarán un provocador. Sí, aquí todo es igual que en el sector 50. Al anochecer, Rey regresó al coche y se acostó dentro. Caminó por muchas calles, pero todavía no encontró nada sobre magia. Esos muchachos también llegaron a su auto y claramente no tenían buenos planes. Ray los escuchó, es más, los estaba esperando. Sabía que eran tres y que debía esperar un ataque. Los chicos se acercaron sigilosamente al coche y susurraron sobre qué hacer a continuación. Se decidió no matar, sino inmovilizar y quitarle las llaves del coche. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, Ray se asomó por la ventana y le dio un puñetazo en la cara al más entusiasta. El siguiente golpe aterrizó en el pecho de otro oponente, que no tuvo tiempo de esquivarlo, sorprendido por este giro de los acontecimientos. El siguiente tipo intentó saltar encima, atacando no con sus manos desnudas, sino con un tubo de hierro, pero Ray lo interceptó con calma y, usándolo como palanca, arrojó al enemigo al suelo.
Hizo girar una pequeña bolsa de piedras que utilizó como honda y le dijo que apretara los dientes, con la clara intención de sacárselos. Así pues, los tres estaban arrodillados ante él, brutalmente golpeados. Preguntó cuántas calles poseía su grupo. Nadie quería responder, así que Ray lanzó un par de golpes más, tras lo cual uno de los chicos se quejó de miedo de que solo fueran tres. La ansiedad, la duda y el miedo se mezclaban en su embarcación mientras caminaba. Ray le golpeó los dedos, arriesgándose a romperlos, y le dijo que dijera la verdad. No necesitaba que los chicos se disculparan o se arrepintieran. Necesitaba información y cuanto antes mejor. El joven sentado en el medio fue elegido como la segunda víctima. Confesó inmediatamente que en su grupo había 52 personas y controlaban 14 calles. Su líder es Kedrick. Su base está en una fábrica abandonada. ¿14 calles? Mucho, pensó Ray. Pero la orden de Kedrick era trivial: golpear al extraterrestre hasta matarlo y tomar su comida. El jefe de la pandilla también dijo que lo ve todo. Pero mientras Ray les sacaba información a estos tres, un cuarto se le acercó sigilosamente por detrás. Saltó y atacó con un grito, apuntando el cuchillo a la garganta. Maga rodeó a Ray, levantando un viento que arrojó al atacante hacia atrás como una pluma. El polvo voló hacia los ojos de los muchachos, y el que se acercó sigilosamente por detrás fue golpeado con piedras. Cayó al suelo, tapándose la boca con la mano, de la que manaba sangre. Ray lo tiró de la nuca y le dijo que le dijera al jefe que él no era el único que había visto todo. Así terminó el día. A la mañana siguiente, Ray volvió a la ciudad. Descubrió que la gente de este sector tampoco sabía nada sobre magia, y los libros eran solo pilas de papel cubiertas con información. De repente, tres chicos de su misma edad le bloquearon el paso y le pidieron que los siguiera. No vinieron a pelear, a pesar de que eran miembros del mismo grupo que atacó a Ray ayer. Sabían que había sido Ray quien había golpeado a esos cuatro hasta hacerlos papilla el día anterior, y al jefe le gustó eso. Incluso pasó una nota. Los tres miraron fijamente el trozo de papel, dándose cuenta de que habían sido demasiado apresurados con su patetismo. Ninguno de ellos sabía leer. Ray les arrebató la nota. Los chicos estaban sorprendidos. ¿También sabe leer? ¿No es él de la calle? ¿Cómo aprendió a leer? En su organización, solo 2 personas tenían esta habilidad. En la nota, Kedrick prometió que si Ray venía a trabajar para él, nunca necesitaría comida. Pero en lugar de discutir esto con los chicos, Ray preguntó cómo elegían un líder para su grupo. Resultó que el jefe se elige a través de peleas. Esta respuesta fue lo suficientemente satisfactoria para que Ray ordenara que lo llevaran inmediatamente a Kedrick. Llegaron rápidamente a la fábrica abandonada. Las enormes puertas parecían inexpugnables. Pero entonces se abrieron, y Ray se encontró con una multitud de tipos de su misma edad, 2 sillas y un fuego. En una de las sillas estaba sentado un joven que parecía muy seguro. Se levantó y caminó para saludar al invitado. Había un anillo en su mano. Todo estaría bien, pero él estaba emitiendo maná. Antes, Ray solo había visto basura que transportaba restos de energía. Además, había mucho maná que giraba alrededor del anillo y se extendía por el aire. A Ray le ofrecieron sentarse en una silla porque lo habían invitado como invitado, y no se supone que un invitado esté de pie. Ray se sentó, sintiendo claramente cómo una pared de cuerpos humanos comenzaba justo detrás del respaldo de la silla. Mayores y más jóvenes que él se cernían sobre él, demostrando que el invitado debe recordar quién es el jefe aquí, y Kedrick hizo un buen trabajo demostrando su dominio. Tan joven, pero ya con tan buenas cualidades de liderazgo. Ray dijo que llegó aquí desde el sector 50. Esto sorprendió tanto al líder como a todos los demás. Un jadeo de sorpresa recorrió la multitud. La gente murmuraba que el sector 50 estaba muy lejos y que nadie había subido desde allí antes, aunque había gente descendiendo a los sectores inferiores. Kedrick levantó la mano y todos guardaron silencio al instante. Se inclinó hacia adelante. Si es así, entonces Ray es perfecto para unirse a su organización. Más precisamente, prometieron la perspectiva de unirse a la organización Mercenarios Rojos, que estaba ubicada en el sector 45. Podrían unirse tan pronto como tuvieran 66 miembros. Era una buena oportunidad para elevar su estatus, y Kedrick ya pensaba que Ray estaba de acuerdo. Sin embargo, él tenía sus propios planes. Ray declaró sin miedo que se negaba a trabajar para alguien más débil que él.
Fue como si a Kedrick le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Este chico acaba de decir que es más fuerte? Ray explicó con indiferencia. En el sector 50 elegían a un líder basándose en su fuerza, no en su capacidad de hablar. Uno de los miembros de la organización corrió hacia él, queriendo defender a su jefe, pero la mano con el anillo lo agarró justo por el cuello. Kedrick lo levantó del suelo, arriesgándose a romperle el hueso yoides. Daba miedo mirar su cara. Me advirtió que odia que lo interrumpan, ¿no? Ray observó las corrientes de maná que envolvían a Kedrick, fortaleciendo la magia, pero no parece que el propio líder lo utilice. Manu desprende un timbre. Ray preguntó con una mirada aburrida cuándo terminaría. Resultó que no había un final previsible a la vista. Pensó que no iba a perder el tiempo allí. ¿Por qué no intentar romper este anillo? Ray movió su mano y, de repente, todo el maná pareció retraerse obedientemente dentro del ring, lo que provocó que Kedrick dejara caer al tipo y mirara su mano con sorpresa. Sonrió para salvar las apariencias y dijo que probablemente había perdido un poco los estribos, pero que ahora todo estaba bien. Era hora de volver a la conversación sobre quién era más fuerte aquí, ¿no? Ray afirmó directamente. Él es más fuerte. El niño esquivó la mesa que volaba hacia su cabeza como si fuera un juguete de peluche. Kedrick estaba furioso. El aura roja volvió a encenderse a su alrededor, emanando generosamente del anillo. En ese momento, Ray concluyó que así como las emociones afectan al maná interno, también afectan al anillo. Es más, parece que Kedrick ni siquiera sabía lo que el anillo le estaba haciendo. En cualquier caso, desafió a Ray a descubrir cuál de ellos era realmente más fuerte. Él estaba totalmente a favor. Ellos decidirán quién debe tomar la posición de liderazgo, y si el líder anterior gana, entonces su grupo tendrá un nuevo miembro. La fecha se fijó para una semana más tarde. No solo se suponía que vendría la gente de Kedrick, sino también miembros de otros grupos. Y si Ray gana, definitivamente recibirá información sobre de dónde Kedrick obtuvo este anillo, lo cual es mucho más importante que el rol de líder. Al día siguiente, Ray todavía se preguntaba qué tipo de anillo era y cómo funcionaba. De repente tuvo que atrapar una pesada piedra que volaba hacia su cabeza desde atrás de su espalda. Era una multitud de chicos. Estaban sorprendidos de que Ray hubiera atrapado la piedra y descontentos de que estuviera caminando en territorio ajeno. Lo rodearon y le aconsejaron que no se moviera. Aquí hay gente por todos lados. No llegará lejos. Sin escuchar sus estúpidas afirmaciones, Ray se ofreció a luchar aquí y ahora, con cualquiera que quiera meterse en una pelea. Y no en vano. La victoria fue suya rápidamente y sin dolor. De hecho, no fueron los primeros en intentar atacar. Parecía que se habían extendido rumores sobre la pelea con Kedrick. Y aunque su grupo dejó a Ray en paz como habían acordado, los otros grupos no eran asunto suyo y no querían dejar que un extraño deambulara por sus calles. De hecho, todo salió según lo previsto. Cuanto más invocaba Ray la magia, mejor podía controlarla. Pero resultó que ya no estaba solo en la calle. Alguien estaba observando a Ray, y él lo sabía muy bien. Un hombre con gorra y gafas grandes y redondas apareció de la vuelta de la esquina. Dio un paso adelante y se dirigió a Ray, llamándolo cazador. El tipo pensó que este hombre era todavía solo un niño, y débil, y que estaba vagando solo por allí. Extraño. Sin esperar comentarios, le dijo al niño que se quitara las gafas para no lastimarse con ellas al golpearlo. Agitó las manos con miedo, negándose a luchar, y Ray se detuvo desconcertado. ¿Por qué entonces? El muchacho dijo que no era un luchador en absoluto. ¿Quién se metería en una pelea con un cuerpo tan débil como el suyo? Se presentó como Philip y dijo que tenía una propuesta para el caballero cazador. Condujo a Ray con confianza a través de los montones de basura, como si se tratara de un laberinto. Philip dijo que todos aquí conocen a Ray desde hace mucho tiempo y saben que es un cazador con el que es mejor no cruzarse. Llegaron a un edificio con un pequeño portón y varios pisos, iluminado por el fondo de otras casas. Dentro, resultó estar lleno de gente, como hormigas en un hormiguero, corriendo por el suelo y gritándose unas a otras. El lugar se llamaba Hotel Philip, y este chico flaco era su dueño. Si contamos a los que trabajaban afuera, había un total de 186 personas aquí. Y todos tenían algo en común. Todos eran demasiado jóvenes o demasiado pequeños y frágiles para unirse a otro grupo. Philip explicó. En el sector 49 hay muchas minas. Mueren muchos adultos, por lo que queda mucho trabajo. Están felices de contratar incluso a niños.
Y Felipe aprovechó la situación e hizo arreglos con varios grupos para enviarles trabajadores si era necesario. Era una especie de broecrom e incluso proporcionaba un techo a sus trabajadores. Él mismo creó esa infraestructura. Es increíble. Entonces un muchacho llamado Jonathan corrió hacia él. Dijo que su trabajo en el restaurante iba bien, y le entregó a Philip el dinero para este mes. Sacó un cuaderno y lo anotó. La mirada atenta de Ray hacia el cuaderno incluso asustó un poco al niño, pero se ofreció a mirar el cuaderno de administración del hotel, aunque pensó que Ray no entendería nada. Pero encontró notas sobre sí mismo, y bastante correctas además. Philip estaba confundido, pero más sorprendido de que alguien como Ray pudiera leer. Explicó que le gusta observar a la gente y que esa es la razón por la que tiene esas grabaciones. Ray se rió entre dientes. Todo lo contrario. Él mismo no entiende nada sobre las personas, incluso cuando lo intenta. Philip se disculpó, aunque Ray no sintió la necesidad de hacerlo, y lo condujo hasta dos jóvenes. Él felizmente anunció que había cumplido su promesa y trajo al cazador a visitarlo. La casa por dentro resultó ser grande y luminosa. Ray nunca había visto nada parecido antes. Philip abrió la caja fuerte para sacar la tabla de Jonathan. Habían muchas bolsas como estas allí. El chico pensó que no se parecía en nada a su compañero. Parecía pequeño, pero ya dirigía su propio negocio. ¿Y entonces qué quería proponer? Philip apretó los puños con nerviosismo. El cazador todavía le asustaba un poco, pero tuvo que superar su miedo si quería seguir teniendo números negros. El chico extendió su mano y sinceramente se ofreció a convertirse en su socio comercial una vez que venciera a Kedrick y se convirtiera en el nuevo líder del grupo. Sorprendentemente, ahora hay menos maná negro que antes. Tenías miedo de Ray, pero ¿tuviste coraje? Pero lo que Felipe no temía era la derrota del mago visitante. Creía que sus posibilidades de ganar eran extremadamente altas. Fue algo entre una premonición y conclusiones objetivas que había hecho mientras observaba a Ray. Descubrió mucho sobre el cazador. Por ejemplo, cuando habla, no mira a la gente a los ojos, sino que mira hacia su pecho. Philip quiso ir más allá y cambiar de tema, pero Ray lo interrumpió. ¿Hay algo más que este tipo haya descubierto sobre él? Se quedó flotando sobre él, exigiéndole saber qué otros hábitos suyos habían sido notados y cuántos había. Se ajustó nerviosamente las gafas y comenzó a hablar. Por ejemplo, siempre pisa con el pie derecho cuando sale de detrás de una esquina. Quizás esto se deba a una preparación subconsciente para un posible encuentro con un enemigo. Philip continuó. Era la primera vez que Ray escuchaba un análisis tan detallado. Generalmente la gente se limitaba a decir que era extraño, aterrador, diferente a ellos. Hasta ahora, tenía que concentrarse para sentir algo más que rabia y enojo. Philip parecía ser una especie de clave para su futuro crecimiento emocional. Mientras tanto, el chico continuó. Ray, a diferencia de Kedrick, no se deja llevar por las emociones en las peleas, sino que calcula los movimientos del enemigo. Por eso cree que el mago visitante ganará. Sin escucharlo hasta el final, Ray aceptó. Le pidió que resolviera los problemas de pago y todo lo demás por su cuenta, y se levantó para irse. Pero tenía una condición que no podía rechazarse. Philip tiene muchos contactos aquí, así que Ray quería que encontrara algo. 2 días después estaba sentado junto a su coche, hablando con el hombre que estaba arreglando su vehículo. El tipo dijo que, a juzgar por el estado del coche, podría haber cruzado fácilmente el desierto. Por cierto, parece que a Philip le agradaba Ray. Rara vez enviaba a alguien tan experimentado como este mecánico. Pidió pasar la llave y las nueces, y el mago simplemente agitó su mano, enviándole los objetos con la ayuda de maná azul. Él no se dio cuenta de esto, y se sorprendió de que hubieran estado acostados uno al lado del otro todo este tiempo. Ray no intentó disuadirlo. Pronto el tipo salió arrastrándose de debajo del coche. Resultó que no había mucho allí y descubrió lo que era necesario cambiar. Le susurró al oído a Ray que había tomado prestadas en secreto las piezas usadas del taller donde trabajaba. Mientras empacaba sus cosas, el muchacho dijo que no necesitaba ningún pago ni agradecimiento, pues era una petición personal de Philip, y sin él difícilmente habrían sobrevivido. También le entregó una nota a Ray. Habiendo finalmente recogido todas sus cosas, el chico felizmente agitó su mano y salió corriendo a hacer sus necesidades. Luego Ray le pidió a Philip que buscara información sobre los magos. Prometió hacerlo lo más rápido posible. Ya sabía algo al respecto, solo faltaba aclarar un poco. Solo habían pasado 2 días,
y Ray ya tenía en sus manos una nota con información detallada. Muchos de los registros eran cuestionables porque Ray, a diferencia de la gente común como Philip, sabía algo sobre magia. Todo tuvo que ser comprobado 2 veces. En primer lugar, se dirigió al hombre a quien Felipe atribuía una gran fuerza física. Ray lo tachó con un suspiro. Es solo un hombre fuerte. No tiene un anillo alrededor del recipiente. El siguiente en la lista era un trabajador de la construcción que caminó bajo una tubería que se estaba cayendo sin pestañear. Entonces sopló el viento y la tubería cayó justo a su lado. La probabilidad de que sea un mago es bastante alta. Pasó nuevamente por la tienda de Verónica. Había algunos chicos allí discutiendo que la tienda estaba cerrada nuevamente. Bueno, ¿quién se abrirá cuando le apedrean todos los días? No tenían intención de detenerse. Esta vez las piedras deben ser arrojadas al segundo piso, a las salas de estar. Antes de que pudieran hacerlo, la ventana se abrió y una Verónica enojada miró hacia afuera. En su pecho brillaba el amarillo, que significaba coraje y convicción, y el negro, miedo. Los chicos gritaron que vieron su miedo y que debería quedarse en casa y mantener un perfil bajo. Ella tenía un hogar, a diferencia de ellos. Entonces, ¿por qué estaba molesta? Ella gritó que los adultos bajarían ahora, y en ese momento, una piedra golpeó los ladrillos junto a su cabeza. Los chicos afirmaron que todos sabían desde hacía mucho tiempo que el único adulto allí era un anciano enfermo. La siguiente piedra voló hacia la cara de la niña. Ray estaba a punto de ayudar, pero de repente algo lo hizo estremecerse de sorpresa. La niña levantó las manos y todo a su alrededor se cubrió de corrientes de maná, como ráfagas de viento. La piedra voló hacia atrás. Parecía asustada y sorprendida por lo que había hecho. Un chico intentó calmar al otro y a sí mismo. Sí, debe haber sido su imaginación. Debería intentarlo de nuevo. Esta vez, 2 piedras volaron hacia la muchacha a la vez, y ella retrocedió horrorizada hacia la abertura de la ventana. Esta vez fue Ray quien levantó la mano, protegiéndola. No solo detuvo las piedras, sino que además provocó un fuerte viento que rodeó a los hooligans en un capullo polvoriento. Primero, la primera piedra voló directo a la cara de uno de ellos. Luego el segundo, y también en el blanco. Les garantizaban que les arrancarían los dientes y les romperían la nariz. Verónica, que había estado junto a la ventana todo este tiempo, estaba asombrada. Ella corrió escaleras abajo para agradecerle a Ray por salvarla y para disculparse por haberlo confundido con las ventanas rotas antes. Al mismo tiempo se hicieron la misma pregunta. Una pregunta sobre el uso de la magia. Verónica tosió tímidamente e invitó al chico a entrar para no hablar en el umbral. Finalmente se presentó a Ray. Resultó que esta chica tiene una librería y vive allí. Ella inclinó la cabeza de nuevo, pidiendo perdón. Simplemente nunca había visto las caras de los hooligans antes. Ray le restó importancia. No había necesidad de agradecer ni disculparse. Pero le gustaría echar un vistazo a la librería. Al principio, solo quería aprender más sobre magia, pero conocer a otra persona aquí que pudiera usar maná fue un gran golpe de suerte. Verónica le dio permiso, aunque el chico le pareció un poco extraño. Se sentaron a una mesa, donde Verónica dijo que su abuelo, quien la sacó a ella y a sus hermanos de un orfanato, le enseñó magia. Ella retrocedió horrorizada cuando Rey se elevó sobre ella y le preguntó si su abuelo era un mago. Por supuesto que lo era. Y Verónica incluso podría intentar organizar su encuentro. Su abuelo estaba descansando en el piso superior. De repente, ella se acercó a él, revelando un corte en su cara. A pesar de la resistencia de Ray, su palma quedó envuelta en maná blanco, y el corte se curó como si fuera solo. Él se quedó flotando sobre ella otra vez, sorprendido. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudiste mover maná blanco? Él mismo, por más que se concentrara, no podía mover el maná blanco. Ella respondió a la confianza y la orientación a objetivos. Y también, por el sacrificio. Todas estas emociones estaban lejos de Ray, quien era incapaz de sentir, aunque recordaba claramente cómo los copos de maná blanco, mezclándose con la nieve, rodearon a los niños cuando los salvaron. Sin embargo, Verónica no pudo responder a esta pregunta. Utilizó magia curativa, nada más. ¿Qué quiere decir con maná blanco? Ella nunca había oído hablar del color de la magia antes. Niels también dijo entonces que no sabía nada sobre el color. Entonces, ¿los magos no pueden ver el maná en absoluto? Verónica dijo que ella solo conocía los elementos. Ellos eran los que creaban la magia. Ella simplemente utilizó el elemento de regeneración.
Había unos 20 elementos naturales y, si contamos los adicionales, más de 100. Ray estaba contento. Hoy aprendió algo nuevo sobre magia. Verónica lo dejó para subir al segundo piso y hablar con su abuelo, como le había prometido. Mientras tanto, Ray decidió no perder el tiempo y fue a mirar los libros. Extendió la mano hacia uno de ellos, pero luego recordó que eran muy caros. Tocar esas cosas con manos sucias y ásperas como las suyas probablemente esté mal. Ahora que lo pienso, la última vez que se lavó fue bajo una lluvia limpia. Él mismo no sintió ninguna molestia por el olor, pero otros probablemente sí la sintieron. Me pregunto si Verónica tiene mal sentido del olfato o si simplemente estaba siendo educada. Ray miró la mesa. Había algunas cosas allí que parecían libros, tal vez revistas. Cuando Verónica bajó las escaleras, vio que Ray ya no estaba en la mesa. Ella pensó que él se había ido porque ella había estado ausente durante mucho tiempo, pero el chico pareció aparecer de la nada detrás de ella. Ella saltó sorprendida. ¿Cómo había logrado acercarse tan sigilosamente? Ray preguntó si había algún libro sobre magia allí. A juzgar por los títulos, no. Verónica no respondió a esta pregunta, pero dijo que no sería posible hablar con su abuelo en ese momento. Se había vuelto a dormir. La niña pidió venir mañana y Ray aceptó. Verónica le dijo a sus espaldas que parecía que conocer a su abuelo había sido su objetivo original. ¿Pero por qué? Es simple. Él está buscando un prisma. Pronto Ray estaba sentado en el café, estudiando los datos proporcionados por Philip y esperando al hombre. Entonces un joven camarero sonriente corrió con una bandeja. Fue él quien le contó a Philip sobre el hombre sospechoso. Ray meneó la cabeza. No había pedido nada. Resultó que se trataba de un cumplido del establishment o del propio chico, Johnny. Se alegró de ver al cazador en persona. Esta fue una gran oportunidad para comprobar cuán exacto era el horario que le habían dado. El camarero dijo que era casi del 100%. Había estado poniendo en hora su reloj gracias a este hombre durante los últimos meses. En ese momento llamaron al niño y él rápidamente corrió a trabajar, prometiendo decirle algo más si Ray lo necesitaba. Ray pasó una hora comiendo y esperando, y luego vio a un hombre que coincidía con la descripción. Con abrigo y sombrero, a las 7 años, sale por la puerta correcta. Definitivamente es él. Además contenía un recipiente rodeado de anillos. No podría haber ningún error. Ray saltó y literalmente corrió hacia la calle, agradeciéndole a Johnny por la comida mientras corría. Este hombre sale de casa durante aproximadamente una hora. Necesitas encontrar todo lo relacionado con la magia allí durante este tiempo. La puerta estaba cerrada, por supuesto, pero era imposible dejar todo así. Teníamos que encontrar una manera de entrar. Ray se volvió hacia el maná, y este respondió sorprendentemente fácil, fluyendo hacia el ojo de la cerradura. ¿Quién habría pensado que la puerta de la casa de un mago sospechoso se abre con tanta facilidad y libertad? Pero era necesario centrarse en algo más, en la información. La atención de Ray se centró en una papelera llena hasta el borde de papeles. Seguramente hay algunas entradas allí, si no importantes, al menos que aclaren algo. Desplegó el papel. Había algo sobre una llama brillante, sobre un jefe, sobre el tiempo que había pasado ¿desde cuándo? Luego sobre la piedra roja, y también sobre unas 66, bajo las cuales necesitamos cavar. ¡Esperar! ¿66? Eso es cuántos huérfanos de la calle Kedrick intentó reunir en su grupo. ¿Podrían ser realmente estos los mercenarios rojos de los que hablaba entonces? A juzgar por el contenido de la carta, fue expulsado de la organización. De repente, Ray sintió claramente un aura fuerte que venía de la caja redonda sobre la mesa. No de ella. Había las mismas piedras que en el anillo de Kedrick. Sigue siendo el mismo maná, y la piedra lo atrae muy suavemente. Ray pensó, ¿qué pasará si usa magia con esta cosa? La respuesta no se hizo esperar. Una llama cegadora y brillante se encendió en su palma. Entonces se oyeron pasos en las escaleras. ¿Ya regresaste? Pero no han pasado ni 15 minutos. El hombre regresó a casa murmurando algo sobre una billetera olvidada y el paso del tiempo. Se consoló. Resultó que Walter lo estaba llamando. Y murmuró que pronto podría regresar a la organización. Mientras tanto, Ray estaba afuera de la puerta, apenas respirando. Quizás pensó que pasaría desapercibido, pero el hombre, que ya estaba casi en la calle, de repente miró hacia la puerta. Sabía claramente que alguien se escondía allí. Sin esperar un ataque, Ray atacó primero.
El cuchillo casi cortó la garganta del hombre, en lugar de deslizarse por su rostro. Walter se apoyó contra la pared, maldiciendo y presionando su palma contra su cara. Apartó la mano de su frente, dejando al descubierto un corte profundo, y siseó que esperaba un asesino de la organización, no un niño. A Ray no le importó. Su objetivo es ganar y obligar al hombre a contar todo lo que sabe. La mano del hombre brilló de color escarlata, interceptando la hoja con su palma desnuda. ¿Cómo se atreve a apuntar con un cuchillo a su mayor? ¿Y desde hace cuánto tiempo los niños se han vuelto tan fuertes? Ray se dio cuenta de que este hombre simplemente había concentrado el maná en la mano que sostenía la espada, y no había resultado herido en absoluto. Él mismo agarró una hoz y gritó que se rendía solo porque un niño lo había atacado, pero ahora definitivamente haría pedazos a todos. Ray simplemente miró pensativamente la espada. ¿Esto también es magia? ¿Puede él hacer eso? El tipo concentró maná rojo en su palma y también logró interceptar la espada sin recibir ningún daño. El hombre continuó atacando, pero en realidad estaba desanimado. Después de todo, esta era una magia única que él mismo había inventado. ¿Cómo podría este chico copiarla? Ray continuó atacando, manejando hábilmente su daga. El hombre quedó en shock, pero al menos ahora estaba claro que habían enviado a un asesino. Un simple ladrón no habría sido capaz de defenderse de los ataques con tanta eficacia. Apoyó la mano en el suelo, pensando que tenía un momento de respiro, pero fue un gran error. El cuchillo se hundió inmediatamente en su palma, atravesándola. Ray decidió que necesitaba bajar la voz para ocultar su identidad cuando comenzó a hacer preguntas. Por experiencia sabía que era difícil dialogar con esas personas. Si pudiera conseguir alguna información, sería mejor deshacerse de este hombre ahora mismo. De repente se echó a reír. El jefe entendería sus habilidades si quemara a su asesino hasta convertirlo en cenizas aquí mismo. Estalló en llamas y aconsejó decirle al jefe que Walter Ojo Sangriento pronto regresaría para pagar sus deudas. Claro, si sale vivo de aquí. Ray observó cómo los anillos alrededor del recipiente de maná giraban a gran velocidad, lo que provocó que éste se extendiera a través de los recipientes muy rápidamente. Es bueno que se haya protegido con maná. Walter se abalanzó sobre él y le dijo que, puesto que el asesino había llegado, no era correcto dejar con vida al enemigo. Ray cruzó sus brazos formando un escudo multicolor. Walter siguió insistiendo en que esos patéticos intentos de defenderse no conducirían a nada. ¿Cuánto tiempo planeaba permanecer así? Ray también entendió que la defensa no duraría mucho y no podía acercarse. De repente, la llama de Walter dejó de adherirse a él y se elevó en el aire en una columna de fuego, algo que Ray no pudo bloquear. Así que simplemente lo eliminó. El primer triunfo del hombre fue reemplazado por el desconcierto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa a su fuego? ¿Por qué se apaga? ¿Cómo utiliza dos tipos principales al mismo tiempo, e incluso el elemento agua a la vez? Una ola de poder envolvió a Walter, matando finalmente su llama. Ray pronto abandonó el lugar, muy cansado debido a la gran cantidad de mana que había utilizado. La sangre fluía persistentemente de su nariz, manchando su capa y su mano. Este fue un efecto secundario. Al cuerpo le resultó difícil soportar tal carga. Baltor era muy fuerte. El poder ardiente de su magia era incomparable. Da miedo imaginar lo fuerte que sería un mago con un monóculo en semejante caso. En este momento, Ray definitivamente no es rival para él, pero con el tiempo, definitivamente se volverá más fuerte. Si hubiera sabido que todo iba a resultar así, no solo habría cogido unas cuantas piedras, sino todas. Al día siguiente, Ray se dirigió a la librería de Verónica. Parecía muy contenta de verlo, y yo también me sorprendí. Ray se cambió de ropa. Cambió su impermeable por un suéter blanco. Esta era una medida de seguridad necesaria. Resultó que Verónica ya le había contado a su abuelo sobre él, sobre la ayuda, sobre la magia y sobre el arco iris. Desde detrás de la puerta se asomaban unos niños interesados y algo asustados. Al captar la mirada de Ray, cerraron la puerta de golpe con miedo. Estos eran los hermanos menores de Verónica, a quienes su abuelo también recogió del orfanato. Al parecer para enseñar magia, la niña saltó cuando Ray lo descubrió por sí mismo. No podría haber otras razones. Y aprendió magia de su abuelo. El abuelo Graham los estaba esperando en el segundo piso. Era un hombre mayor, grande, con barba y cabello largo y gris, que sostenía un libro en la mano. Le pidió a Verónica que se fuera e invitó a Ray a sentarse en una silla. Dijo que estaba muy agradecido por la ayuda.
Debería haberlo hecho, pero ahora su salud no está en las mejores condiciones. El maná del hombre estaba rodeado de 4 anillos y brillaba en rojo, naranja, amarillo, verde y diferentes tonos de azul. Es muy difícil experimentar todas estas emociones en un momento. Sin embargo, no era maná. Estos colores parecían estar grabados en su vasija. Muchas emociones habían dejado su huella, y ahora eran difíciles de leer. El anciano se alegró de que Ray hubiera aparecido, pero no entendía por qué estaba buscando a un mago. Después de todo, él mismo era un mago. El chico ni siquiera pudo responder normalmente de dónde era. Era una historia demasiado larga. Pero como necesitaba respuestas, ¿por qué no jugar un juego? El ganador de cada ronda le hará una pregunta al perdedor. El maná se concentró en la mano del anciano, blanca y gris. Dijo que cada magia utiliza su propio elemento, y cuando se encuentran, pueden incluso crear algo nuevo. Ahora entre ellos flota un elemento de apoyo, necesario para mantener la homeostasis del mago. También son los más difíciles de maniobrar, por lo que se utilizan para este tipo de juegos. Los ojos del anciano se abrieron en shock cuando Ray preguntó por el segundo elemento. El chico lo ve, pero ¿cómo? Ray vio grises oscuros y claros, similares a sombras pero aún diferentes. El anciano se rió. Había atrapado a muchos niños de orfanatos que eran al menos algo capaces. Pero este niño estaba haciendo cosas que los magos ordinarios no eran capaces de hacer. Esto es verdadero talento. Ray preguntó nuevamente. ¿Cómo se llama el elemento que está detrás del elemento de soporte? El anciano dijo que solo lo diría si el niño ganaba. Las reglas del juego son simples. Debes atraer la esfera hacia ti antes que tu oponente. No es tan fácil como parece. A menudo jugaba este juego con Verónica, pero era difícil y ella perdía más a menudo. Para ser justos, el anciano sugirió colocar la esfera más cerca del mago inexperto. El juego comenzó, pero no pasó ni un segundo antes de que estuviera en manos del abuelo. Esto le dio el derecho de hacer la primera pregunta. ¿De quién aprendió magia Rey? Cuando se dio cuenta que había aprendido solo, el hombre se quedó sin palabras. Ray quería saber si los magos autodidactas eran raros, ya que tenía esa expresión en su rostro. Pero para ello era necesario ganar y comenzaba el siguiente partido.